Estimado profesor Dr. Jenner Villarreal, mi nombre es Juan Daniel Rodríguez Neira. Voy a exponer la continuación de mi trabajo escalonado de diseño y análisis sismorresistente para una edificación de 5 pisos. Ahora el objetivo de la continuación de este trabajo escalonado es realizar el análisis dinámico modal espectral, realizar el efecto de ortogonalidad para sismo en X con un 100% en X, 30% en Y, para sismo en Y, 30% en X y 100% en Y. Además de realizar el efecto de sección agrietada por el ACI, con 35% en vigas y 70% en columnas. También el efecto de sección agrietada por el FEMA, con 50% en vigas y 80% en columnas. Y por último, realizar el análisis comparativo de periodos de vibración, desplazamientos máximos en X e Y, distorsión en X e Y, fuerzas internas máximas y obtener velocidad máxima, aceleración máxima y balance de energía para el tiempo historia. Análisis dinámico modal espectral. Consiste en el análisis de los movimientos de multicuerpos con respuestas a fuerzas y momentos externos. El análisis dinámico se compone por análisis modal y análisis espectral. Análisis modal. Son modos o formas de vibración libre. En este caso, el número de pisos para la estructura analizada es de 5, por lo que tiene un mínimo número de nodos que son de 3, mayor al 90% de masa participativa. Para este caso, queda como modo 3, ya que supera la masa participativa como se observa en el siguiente cuadro. La fracción de amortiguamiento crítico para los nodos es de 0.05. Las oficinas de proyecto aplica 3 modos para cada piso. El edificio a analizar tiene una forma regular por lo que se realiza el cálculo de masas de traslación y rotación según la siguiente fórmula. Aplicando esta fórmula se encuentra las masas de traslación y rotación para cada piso. Para el factor de escala se aplica la siguiente fórmula, donde primero se tiene que obtener los datos como son el tipo de zona, para este caso es zona 2, zona sísmica 2, la categoría para que está destinada al edificio es una categoría C para oficinas, el tipo de suelo, la gravedad y el factor de erupción. Aplicando todos estos datos en la fórmula, arroja que el factor de escala es de 0.634. Luego, para el factor de amplificación sísmica, según la norma de 0.30, el factor de amplificación sísmica para suelos intermedios se determina con la siguiente tabla. Esta tabla se introduce en el programa SAP 2000 y nos arroja un gráfico como el que se encuentra en esta diapositiva. Luego de introducir los datos anteriores al SAP 2000 se corre el programa y se obtiene de cada modo los periodos y frecuencias, además del desplazamiento en cada modo. Pero en este caso estoy presentando los periodos y frecuencias. Son 15 modos porque en cada piso hay 3 modos, entonces multiplicando 3 modos por la cantidad de pisos nos da 15 modos. Luego se obtienen los desplazamientos y distorsiones de cada nudo para cada piso, por lo que para el análisis dinámico modal espectral se obtiene que para sismo en X la distorsión en el piso 5 cumple, mientras que para los demás pisos no cumplen. Por otro lado, para sismo en Y los pisos 5 y 4 cumplen la distorsión mínima según la norma. También con la ayuda del programa SAP 2000 se encuentran las fuerzas internas como son las fuerzas axiales máximas, las cortantes máximas y los momentos máximos para sismo en X, sismo en Y. Efecto de ortogonalidad. Para el efecto de ortogonalidad se considera el 100% de factor de escala en sismo de X y 30% de factor de escala de sismo en Y. Los periodos para este efecto son los mismos a la dinámica modal espectral. Lo que sí cambia en el efecto de ortogonalidad son los desplazamientos como se muestra a continuación. Nos muestra que en sismo en X la distorsión cumple solo en el piso 5, mientras que en el resto de los pisos no cumple.
Los desplazamientos y distorsión en sismo en Y de ortogonalidad. En el piso 5 y 4 cumplen la distorsión mínima, que es lo que manda la norma, y también con la ayuda del programa SAP 2000 obtenemos las fuerzas internas, tanto para sismo en X como para sismo en Y. La norma ACI y la norma ecuatoriana consideran el diseño por sección agrietada para el análisis y diseño sísmico. La norma ACI para las secciones agrietadas considera el 70% de fuerzas para las columnas y el 35% de fuerzas para las vigas. Se aprecia que en el primer recuadro se inserta el dato de 0.7%, bueno, el 70% para las columnas y el otro recuadro el 35% para las vigas. Para este análisis no se consideran los periodos de las secciones por fisuras. Según norma, para el periodo de vibración se hará siempre con las secciones sin agrietar. Esto es solo para desplazamientos, o sea, en este análisis no se considera los periodos. La sección agrietada es antes de llegar a la rotura. Se obtienen los desplazamientos y distorsiones para sismo en X y Y. Para este efecto de ortogonalidad aumentaron los desplazamientos y a comparación de los demás, por lo que para sismo en X y sismo en Y solo cumple la distorsión mínima en el quinto piso. También para el efecto de ortogonalidad se obtuvieron las fuerzas internas para sismo en X y sismo en Y. Sección agrietada por el FEMA. Para la sección agrietada por el FEMA se considera el 50% de las fuerzas para las vigas y el 80% de fuerza para las columnas. Aquí tampoco se considera los periodos. Se obtuvieron los desplazamientos y distorsiones para sismo en X y Y. Los resultados son casi parecidos al análisis del ACI, donde tanto sismo en X como sismo en Y la distorsión mínima para el quinto piso cumplen, mientras que el resto de pisos no cumple. También se obtuvieron las fuerzas internas para sismo en X y Y. Análisis dinámico modal tiempo-historia para sismo de Lima 1966. Para este análisis se aplica con el registro de acelerogramas horizontales. En este caso, se consideró un acelerograma para este-oeste y norte-sur. Por cada acelerograma se debe hacer dos casos. Los modos de vibración no van a variar. Caso 1 con el 100% en X y con el 100% en Y. Y lo mismo para el caso 2. Se ingresan los datos de los acelerogramas al programa SAP para este, oeste y norte-sur. Y también se le asigna los casos, caso 1 y caso 2. Luego se le asignan las masas de traslación y rotación para cada piso. Después, para obtener los desplazamientos, velocidad y aceleración, en este caso se obtuvo del nudo de cada centro de masa de entrepiso, como se muestra a continuación. Ubicándonos en cualquier nudo del entrepiso, se pueden obtener los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones y también se puede obtener el balance de energía. Para el caso 1, el análisis de sismo de Lima 1966, las distorsiones de sismo de X cumplen lo mínimo de 0.07 milímetros establecido por la norma E030. Para las fuerzas internas, la norma nos dice reducir a la mitad de lo obtenido. Entonces, las fuerzas internas que se aprecian están divididas sobre 2. Y también para este caso 1 se encuentra el balance de energía. Este gráfico nos quiere decir que el edificio está esforzado al máximo para soportar todo, porque la fuerza cinética y la modal están juntas. La fuerza cinética se aprecia de color verde y la fuerza modal se aprecia de color celeste. Para el caso 2 también se obtuvieron las distorsiones, donde todos los pisos cumplen lo establecido por la norma, que es menor a 0.007 milímetros,
y también se obtuvieron las fuerzas internas, que se divide sobre dos las fuerzas obtenidas. También se obtiene el balance de energía, que es similar al caso 1. Análisis comparativo de periodos de vibración, desplazamientos máximos en X e Y, distorsiones en X e Y y fuerzas internas máximas. Se obtuvieron los periodos de vibración. En este caso solamente se obtuvieron los periodos de vibración para el análisis dinámico modal espectral y para el análisis ortogonal, ya que son lo mismo. Y para el resto de análisis no se considera los periodos. Los desplazamientos y distorsiones para dinámico modal espectral y ortogonalidad son similares, cumpliendo en el modal espectral para sismo en X en el piso 5, para sismo en Y en el piso 5 y 4, y similar a la ortogonalidad. Para las secciones agrietadas tanto para el ACI y para el FEMA, en sismo de X y sismo de Y para el ACI cumplen en el quinto piso. Lo mismo pasa para la sección agrietada del FEMA. Para el análisis tiempo-historia, las distorsiones cumplen y son menores a 0.007 milímetros, tanto para caso 1 y para caso 2. Esta comparación demuestra que el análisis tiempo-historia cumple en todas las distorsiones y los desplazamientos no son muy elevados. La comparación de las fuerzas internas de todos los análisis nos dice que el análisis dinámico y el ortogonal son los que arrojan fuerzas axiales y momentos flectores elevados, a comparación de los demás. Por otro lado, los que muestran menores fuerzas internas es el análisis tiempo-historia. Gracias.